es hermoso. El amor profundo que Él nos tiene es maravilloso y es profundo. Y le damos gracias a Él porque nos ama de una manera incondicional. Y eso es un consuelo maravilloso para nuestro corazón. Gracias a Dios. Gracias porque nos podemos bendecir mutuamente. Hermanos, hoy quería hablarles sobre el reino de nuestro Dios. Me llamó la atención, honestamente les digo esto, me llamó la atención cómo Dios guió el tiempo de alabanza, de adoración y de la ofrenda, resaltando, declarando el señorío de Dios como Rey y Señor. No sé si se dieron cuenta, pero en todo lo que hemos hecho, hemos exaltado a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dieron cuenta de eso? Uno de los versículos que leímos durante el momento de la adoración decía lo siguiente: alégrense los cielos, regocíjese la tierra, digan las naciones, el Señor es Rey. Y Él es nuestro Rey, y Él es nuestro Señor. Y que sea así es algo extremadamente importante, y que reconozcamos el señorío y el reinado de nuestro Dios sobre nuestras vidas y sobre toda la tierra es fundamental para confiar en Él plenamente y poner nuestra fe en Él. Supongamos que alguien les hace una pregunta, y la pregunta es esa: ¿qué es el reino de Dios para vos? Háganse esa pregunta por un momento. ¿Qué es el reino de Dios? Podríamos dar muchas respuestas, ¿no? La primera respuesta fácil sería notar que el reino es un territorio donde hay un rey que lo gobierna. Eso sería lo lógico. Entendemos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, y Él como creador reina en todo el universo, reina sobre esta tierra, reina sobre nuestras vidas. Así que donde quiera que Dios reina, Él está gobernando con autoridad. Pero hay algo interesante que notar en todo esto. Dios reina en todas partes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay algo que tenemos que remarcar. Dice Juan el Bautista, después de estar en el desierto, hace un anuncio que llama la atención. Él dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Más adelante nuestro Señor Jesucristo vuelve a anunciar lo mismo, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces uno se puede hacer la pregunta: si el reino de Dios está en todas partes, si Él reina a cada rincón de este universo, ¿por qué es que dice la palabra de Dios que el reino de Dios se ha acercado? Si Dios está gobernando en todas partes. Quiere decir, hermanos, que evidentemente lo que Juan el Bautista dice y a lo que Jesucristo se refería es más profundo de ese concepto, que es cierto, de hecho es cierto, que nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas. Y el corazón de este tema está en la idea del reino mesiánico, el reino de nuestro Dios, el Dios que nuestro Señor Jesucristo, el reino mesiánico que Dios eligió, sobre el cual nuestro Señor Jesucristo reine. Y Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para que el reino de nuestro Dios avance, no solamente en nuestras vidas, sino sobre todo lo que conocemos y sobre todo lo que vemos. En el final de la vida de Jesús, cuando Él estaba a punto de partir de este mundo, los discípulos tuvieron la oportunidad de hacerle una última pregunta a Jesucristo. En Hechos 1:6 leemos: entonces
los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos le hicieron esta pregunta porque estaban interesados en que el Señor Jesucristo restablezca el reino de Israel delante de todas las naciones. Y no sé, uno se puede imaginar que Jesucristo por ahí se frustró con esta pregunta, es una imaginación, por el hecho de que Jesús muchas veces le había dicho que Él no iba a restaurar solamente el reino de Israel. Él había venido con una expectativa mucho más amplia que eso. Por eso no les dio esta respuesta, sino que les dio una respuesta paciente, gentil, tranquila de parte de Dios. Y le dijo: no les toca a ustedes conocer la hora en el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad de mi Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿A dónde quería llegar cuando ellos le preguntan acerca de restaurar el reino de Israel? Él le dice que nadie conoce, no nos toca conocer la hora y el momento. Y les da una respuesta que uno diría: ¿por qué esa respuesta de pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder? Acá podemos extraer dos cosas. Por un lado les dice: hasta que llegue esa hora y ese momento determinado por el Padre en que se confirme el reino de nuestro Dios, ungidos por el Espíritu Santo, sean testigos en su ciudad, en las ciudades y provincias vecinas y en todo el mundo sean testigos de Jesucristo. Resumiendo, mientras esperan ese momento de la manifestación del reino de Dios, no se queden de brazos cruzados. Esperen, pero testificando de mí. No es un momento el cual necesitamos conocer. No es un momento sobre el cual nos tenemos que preocupar. Lo que Jesús estaba diciendo: no se queden de brazos cruzados, sino que testifiquen de mí. Y por otro lado, cuando Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo, estaba indicando que su reino era algo espiritual, que toma lugar en nuestros corazones, o estaba hablando de algo más. Todo el Antiguo Testamento llama la atención no a un reino que tome lugar en los corazones de las personas solamente, sino que es un reino que abrirá su paso en este mundo, un reino gobernado por el Mesías, escogido por Dios. Y por esa razón, durante el ministerio de Jesucristo en la tierra, dijo cosas como: pero si expulso los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque Jesucristo empezó a manifestar su mundo sobre la tierra, confrontando al mundo natural contra el mundo espiritual. Ayer estábamos viendo esos momentos horribles que está viviendo el pueblo de Israel con todo este tema de la intercambio de rehenes y de la forma en que tan dolorosa para el pueblo de Dios están viviendo esto. Y decíamos, ellos tuvieron la oportunidad de evitar todo esto.
tuvieron la oportunidad. Si hubiesen sido obedientes a Dios y se hubiesen mantenido firmes en lo que Dios les fue enseñando y diciendo, si hubiesen reconocido a Jesucristo como nación, como el Salvador del mundo, todo esto se habría evitado. Y ahora están ellos viviendo un dolor terrible, nosotros también viendo las cosas que están sucediendo. No solo oramos por Jerusalén, por el pueblo israelita, oramos por los palestinos para que conozcan a Dios, para que se entreguen a Cristo, para que entiendan que hay un mundo tangible en lo espiritual, que es acerca de nuestro Dios, y Él como Rey y Rey de Reyes está entre nosotros hoy para que nosotros disfrutemos de todo lo que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para cada uno de nosotros. Qué importante es obedecer a Dios, hermanos. Es fundamental. Nosotros muchas veces no vemos las consecuencias de nuestras decisiones, a veces las intuimos, pero cuando nos dirigimos a nuestro Dios, reconocemos a Él como nuestro Rey y Señor. Ahí, al reconocerlo, estamos sometiéndonos a su autoridad, estamos sometiendo a sus planes, que son buenos para nosotros. ¿De cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos al estar pendientes de nuestro Dios? La realeza de nuestro Jesús no es algo que permanezca en el futuro. Cristo es Rey en este preciso momento sobre cada una de las vidas de aquellos que conocimos a nuestro Señor Jesús. Él es Rey. Y esto nos hace caminar seguros, nos hace caminar tranquilos, nos hace tener la seguridad de que cuando alguna situación difícil aparezca, fíjense, automáticamente se activa el reino de los cielos sobre nosotros para darnos los recursos necesarios de resolver aquello difícil que nos está enfrentando. Automáticamente se activa, porque estamos en un reino espiritual que obra sobre el reino de las tinieblas y sobre el mundo donde estamos viviendo. Cristo es el Rey. Él está en el puesto de la más grande autoridad cósmica. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada al ungido Hijo de Dios. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué no acudir a Él entonces? ¿Por qué hay veces que nos equivocamos buscando la salida en otro lugar y no en nuestro precioso Jesucristo, nuestro Dios? Israel esperaba que el Mesías llegara como un rey que gobernaría sobre todos los demás reyes de la tierra. En ese momento en que el Mesías fue enviado, Él lo hizo, Él gobernó sobre los reinos de la tierra. Pero el concepto equivocado de Israel era que la grandeza del Mesías, que sería enviado por Dios, era que viniera como un verdadero triunfador y que sea recibido con fanfarrias terrenales, con fiestas, porque estaba viniendo el Mesías. Ellos esperaban que Jesucristo gobernaría con vara de hierro. Cuando esto sucediera, ellos podrían entonces vengarse de todos los pueblos que lo habían oprimido durante siglos. En el momento en que el Señor Jesucristo
tomara la dirección de los reinos de su época. Pero el pueblo de Dios no entendió, no se dio cuenta que la venganza del Mesías, el motivo por el cual Jesucristo había venido, era vengarse no de los enemigos de Israel, sino de los enemigos de todo hombre y de toda mujer. Jesucristo vino para eliminar a nuestros enemigos. ¿Y cuáles son esos enemigos? El pecado, el diablo y sus obras, y las actitudes que promueven una vida religiosa y una vida alejada de Dios. Para eso vino Cristo. A combatir el pecado en el corazón del hombre, a deshacer las obras del diablo que tanto mal nos hacen y a cambiar las actitudes que promueven una vida religiosa por una vida ungida por el Espíritu Santo. Para eso llegó Él. Jesús llegó lleno de sorpresas. Solo los corazones humildes, contritos, los corazones que están decididos a recibir la enseñanza de Jesucristo podían seguir esos desafíos constantes que empujan a veces hasta el límite para rendirnos a Él. Su propósito se reveló en su mensaje básico. Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios se manifestó a cada uno de nosotros y seguirá manifestándose, abriendo camino en el mundo entero. Hay algo que los tomó y nos toma hoy por sorpresa hoy día. Jesucristo, cuando vino, trajo a su mundo consigo para presentárnoslo a cada uno de nosotros, para que vivamos en su reino. Por eso, al conocer al Señor Jesucristo, somos ciudadanos de los cielos, no de este mundo. Acá tenemos una vida transitoria. El arrepentimiento significa mucho más que llorar por los pecados y arrepentirnos. El arrepentimiento debe también obedecer el mandato que solo lo entienden aquellos que se rinden ante la gracia y el favor de Dios. Puede haber arrepentimiento, pero ese arrepentimiento tiene que estar obedeciendo y sometido y rendido a la gracia de Dios, al favor de Dios. Reconocer que necesitamos el favor de Dios porque de otra manera no podríamos salir de una vida de pecado y esclavos al pecado. El pecado oculto, hermanos, es el talón de Aquiles de la iglesia de esta época. El pecado oculto, el pecado no confesado, es el talón de Aquiles de la iglesia en esta época. Nos ha impedido tener la pureza que produce osadía y produce fe. Osadía para predicar la palabra de Dios y fe para tener a raya a Satanás y ministrar a aquellas personas que necesitan sanidad del alma y sanidad del corazón. Iglesia, el pecado no se explica. El pecado es muerte espiritual. El pecado no se explica, el pecado se confiesa para evitar la muerte espiritual. Un hombre que vive en santidad, una mujer que vive en santidad, es osada y de gran fe y peligrosa para Satanás. Un hombre que vive en santidad, una mujer que vive en santidad, es osada y de gran fe y peligrosa para las huestes de maldad. Porque esa persona, ese hombre y esa mujer deshace las obras de Satanás en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dios desea algo más que sacarnos de los apuros de la vida. Él quiere algo mucho más que eso. Él quiere que estemos en la posición correcta.
El arrepentimiento no es completo si no visualizamos el reino de Dios, si no visualizamos el alcance que tiene y que significa el ser hijos de nuestro Dios. El elemento central del arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar hasta que la presencia de su reino llegue a nuestra conciencia y nos convenza del poder que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Yo estoy seguro que puedo hacer más de lo que estoy haciendo actualmente para Dios. Estoy seguro. Porque Dios es poderoso y su reino es grande y hay mucho más para hacer para nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 componentes apostólicos de la misión cristiana. Y vamos a estar hablando sobre esto y les voy a estar hablando cosas que el Señor nos fue mostrando en estas vacaciones que siempre tienen un propósito eterno. Uno descansa, pero las cosas del Señor siempre nos hablan y nos dicen cosas el Señor. Hay 3 componentes apostólicos de la misión cristiana. La proclamación del Evangelio del reino de Dios. Estoy hablando del reino de Dios. La proclamación del Evangelio del reino, la sanación de los enfermos y la liberación de las personas oprimidas por el diablo. El reino de Dios aborda todo esto. La iglesia de Dios aborda todas estas 3 tareas que el Señor nos manda hacer. El reino de Dios, el hecho de que el reino de Dios esté cerca significa que está a nuestro alcance. Y lo tenemos que tomar, lo tenemos que entender. Pablo dijo en el ámbito invisible, Pablo dijo que el ámbito invisible es eterno, mientras que lo que vemos hoy día es temporario. Lo que no se ve puede comprenderse únicamente por medio del arrepentimiento y reconociendo a Jesucristo como nuestro Rey y Señor. Jesús vino a ofrecer los beneficios de su mundo, todos los que se someten a su gobierno. Por eso, Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Él dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahí estamos llamando a ese cielo, a ese lugar donde no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay conflictos, donde realmente Dios nos preparó un lugar que lo vamos a conocer en su plenitud cuando Él nos llama a su presencia. En Mateo 4:23, Jesús hace milagros sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Él estaba activo en su ministerio. Se reunió un montón de personas. Él ya había llamado a algunos de sus discípulos que iban a estar siguiéndolo. Y luego de sanar enfermedades y dolencias entre la gente, siguió con el Sermón del Monte, un sermón maravilloso que claramente identifica el resultado de haber conocido a nuestro Dios. Porque era común que Jesús explicara con enseñanzas aquello que Él acababa de hacer. Él acababa de, como les decía, sanar a enfermos, y Él le quería dar esto una explicación que tenía un desenlace netamente espiritual y daba a entender que el reino de Dios estaba al alcance de la gente. Y provocó un cambio de actitud en las personas que lo estaban escuchando a Jesús. Y sin Él decir que tienen que cambiar de actitud, la presencia de Jesucristo, su autoridad y
los milagros que Él hacía que los corazones de las personas tomaran la decisión de cambiar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. El reino llega en la presencia del Espíritu Santo. Yo empecé a revisar nuevamente, ustedes se acuerdan que tuvimos 40 días de ayuno y oración para clamar a Dios, para que haya un avivamiento, para predicar el Evangelio de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que teníamos una guía? Y yo empecé a revisar ese material para que el Espíritu Santo se manifieste en medio de nuestro de una manera mucho mayor a la que Él se está manifestando hoy día. Queremos más de Dios. Queremos más de la manifestación del Espíritu Santo. Queremos más guía de Él, más enseñanza, para conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es así, ¿verdad? Es así. Y fíjense en este reino de nuestro Dios, que es nuestro reino. Somos ciudadanos de los cielos. No somos ciudadanos por ley de esta nación o de la nación de la cual son ciudadanos, pero somos espiritualmente y gracias a Dios ciudadanos del cielo. Ahí en el Sermón del Monte hay condiciones del ciudadano del reino de gozo, de dicha, de alegría. Y ahí en el Mateo 5, 3, 12, no voy a analizar esto en detalle, pero ahí habla acerca de la dicha de vivir en el reino de Dios. Y dice, dichosos los pobres en espíritu. Pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta que su espíritu está agobiado, está cansado, está deteriorado, descompuesto por el pecado. Y ese espíritu necesita restauración. Necesita la presencia del Espíritu en él, del Espíritu de Dios en él. Por eso, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Si has creído en Cristo Jesús de corazón, te has entregado a Él. Él ha preparado un reino, su reino, en los cielos, que es tuyo y que es mío. Es nuestro lugar de habitación. Se hace realidad con la presencia de Dios en nosotros. Dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Cuántas veces hemos llorado de tristeza por crisis que hemos tenido que pasar? Y ahí estaba ese amor divino de nuestro Dios consolando nuestro corazón. Cuando hemos perdido seres queridos, accidentes que hemos tenido, enfermedades, ¿cuántas veces hemos llegado a las lágrimas y nuestro Dios nos ha consolado? Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre, feliz los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuánta injusticia estamos viendo, verdad? Anhelamos justicia y la vamos a tener de parte de nuestro Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Me parece que me salté. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Qué lindo es eso. Dichoso el corazón limpio porque ellos verán a Dios. Tenés que purificar tu corazón, limpiar tu corazón para llegar a ver a Dios y poderlo ver a Él en toda su gloria y en toda su extensión. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Proclamar a nuestro Dios, testificar de Él. Y es todo dicha, es todo felicidad. Dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos
les pertenece. Tal vez no somos perseguidos con alguien que viene atrás con un cuchillo por causa de proclamar la justicia, pero por ahí con actitudes, con palabras, con insinuaciones, nos sentimos perseguidos. Pero no vamos a desfallecer y no vamos a dejar de proclamar el reino de nuestro Dios, porque el cielo nos pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Hay rasgos de esto, de insultos que nos persigan. Hay rasgos de esto, está pasando. Pero somos dichosos porque nuestro Dios es quien nos protege. Y sigue Jesucristo, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Alégrense y llénense de júbilo. Porque les espera una gran recompensa. ¿Dónde? En el cielo. Ahí están puestos nuestros ojos, en esa gran recompensa que está preparada para cada uno de nosotros. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. O sea, tenemos el ejemplo de ellos. No solo nos pasa a nosotros esto. Pero Jesucristo está diciendo: alégrense y llénense de júbilo en este ámbito en el cual vivimos, porque le pertenecemos a un reino que provee todo lo que necesitamos para seguir adelante victoriosa. Cada promesa de estas se cumplen en el creyente que ama de todo corazón y entiende, y su conciencia está llena de la realidad del reino de Jesucristo. ¡Qué desafío! En el Antiguo Testamento había leyes y el pueblo de Dios la tenía que cumplir para estar en comunión con Dios. Pero hoy vivimos bajo la gracia, vivimos bajo el favor de Dios. Y la gracia difiere de la ley en que el favor de Dios llega antes que la obediencia. Jesucristo murió en la cruz antes que le obedezcamos. Jesucristo nos habló a nuestros oídos y a nuestro corazón antes que le estemos dispuestos a recibirnos. Por gracia llegamos a conocer a nuestro Dios y esa misma gracia nos capacita para obedecer a Dios en lo que Él nos ordene. El mundo invisible de Dios tiene influencia sobre lo visible. Por eso cuando llegan situaciones que nos preocupan, que roban nuestra atención, que nos afligen, que nos afectan, tenemos que ser hábiles y buscar de Dios para que esa situación que estamos viviendo, el gobierno de nuestro Dios sobre eso nos traiga la solución y la salida. Si el pueblo de Dios no intenta tomar el reino de Dios que tiene a su alcance, la potestad de las tinieblas influirá en nosotros y en nuestro diario vivir. Jesús ilustró esta realidad en Mateo 12:28. Dijo: en cambio, dice, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Nosotros por fe vemos a Jesús como hombre expulsar demonios. Por fe, no lo vimos. Pero por su palabra en la cual creemos sabemos que así fue. Y Jesucristo lo sigue haciendo. Y a través de
el Espíritu de Dios, nosotros también seguimos haciendo las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Acá hay dos cosas que tener en cuenta que son importantes. Primero, Jesús obra solo por medio del Espíritu Santo. Siendo hombre, cuando estaba sobre la faz de la tierra, Él no actuaba por cuenta propia. Él hacía lo que veía hacer al Padre. Y Él obraba por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos hacer las cosas por los que nos parece, aunque nos parezca bien. Bueno, tenemos que hacer lo que hagamos por medio del Espíritu Santo, buscando la dirección del Espíritu Santo. Y segundo, el reino de Dios llega sobre las personas que eran liberadas. Jesús causaba y causa hoy día colisión entre dos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Nosotros pertenecemos al mundo de la luz. Por eso las confrontaciones que tenemos de personas y de situaciones y de espíritus inmundos que viven en el mundo de las tinieblas. De la misma manera, cuando el dominio de Dios se demostró por medio de Jesús, el hombre es libre y fue libre. Hermanos, el hecho de pertenecer al mundo de la luz nos da autoridad y poder en Cristo Jesús para deshacer las obras de Satanás. No escuché un amén. Pero es así. Lo que te quiero decir a través del mensaje, de este mensaje, es que tome del reino de Dios todo lo que ese reino significa, todo lo que el reino de Dios ofrece, para que nosotros vivamos de victoria en victoria y vayamos creciendo y santificando nuestras vidas cada día más. No nos conformemos con que Dios nos saque de situaciones difíciles. Hay mucho más. Y en todo esto, la fe es clave. La fe es clave para descubrir la naturaleza superior del ámbito invisible y creerle a Dios. Todos los recursos del Padre, todos sus beneficios están a nuestro alcance por medio de la fe. Todos los recursos del Padre, nuestro Dios, todos sus beneficios, los beneficios del reino de Dios, de pertenecer a los cielos, están a nuestro alcance por medio de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus convicciones en las cosas de Dios? ¿Cómo está? Por eso, para alentarnos, Jesús nos dio instrucciones específicas. Busquen primero, ¿qué? El reino de Dios. No acudamos a otra cosa, por interesante que nos parezca. Hay muchos estudiantes universitarios acá. Y va a llegar un momento que van a tener tanta presión en el estudio que van a tener que elegir entre venir a una reunión como esta o venir a un estudio bíblico o quedarse estudiando. ¿Tengo razón? ¿Qué van a hacer? Van a haber momentos en que van a tener que estudiar por la presión de los exámenes. Y sé de lo que estoy hablando como hombre profesional universitario, sé de lo que les estoy hablando. Y van a tener que elegir en buscar primero el reino de Dios o seguir estudiando.
Lo mismo para los papás cuando nuestros hijos están enfermos. ¿Qué vamos a buscar? ¿Primero el reino de Dios, orar y clamar por sanidad? ¿O vamos a salir corriendo al médico? Hay que ir al médico, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Pero busca primero la salida en Dios. Iglesia, el corazón de Dios es bueno. Confía en Él. Confía en Él. Su reino es maravilloso, descubrilo. Nosotros somos una sociedad sensual, con una cultura moldeada por lo que perciben nuestros sentidos. Hoy se pregona, si algo te hace sentir bien, hacelo. No importa si al vecino le hace mal, a la vecina, a la familia le hace mal, si va en contra de Dios, si te hace sentir bien, hacelo. Es una cultura sensual, una sociedad sensual. Estamos entrenados para crear solo lo que vemos. Pero la fe verdadera no es negando el ámbito natural, sino que desafiando y sabiendo por convicción que la fe está por encima de lo natural. La enfermedad, la tristeza, la depresión. La fe está por encima de todo eso. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo y la provisión de Él en la cruz que podemos combatir todo esto con fe y con oración. ¿Y cuál es el origen de la fe? La fe viene como resultado ¿de qué? De oír. La fe viene como resultado de oír, Romanos 10, 17. Pero fíjense que acá no dice que la fe viene como resultado de haber oído. Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos entregamos al Señor Jesús, empezamos a leer la palabra de Dios, nos encanta, nos enamora, nos entusiasma, creemos cada vez más, nos sentimos gratificados, pero a medida que nos vamos alejando de ese primer amor, de ese primer momento, ya no es la palabra de Dios tanto en nuestra vida como para estar leyendo día a día. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y estar oyendo día a día la voz de Dios a través de su palabra y a través de la oración de lo que Él nos va diciendo. Entonces, por eso hay que prestar atención y estar listo para que el cielo deposite su fe en nosotros, oyendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios a través de la Biblia, su palabra. Y ahí nuestra fe se va consolidando. Hay momentos por ahí que tenemos cierta duda en algunas cosas, pero la fe, con convicción, aún habiendo alguna duda en el medio, tiene poder para transformar lo que sea. Porque hay convicción, porque se cree en el poder de nuestro Dios. Y saben que uno de los problemas que podemos tener, que combate nuestra fe, y esto es bíblico, hay un mandato bíblico que se repite varias veces, y ese mandato bíblico es que no temas. No temas. ¿Por qué? Porque el temor ataca la base de nuestra relación con Dios, que es la fe. Es ahí donde ataca el temor. El temor es la fe en el diablo. El temor también se puede llamar incredulidad. No tengas miedo si estás tomado de la mano de Dios. Mateo 8:26 dice, hombres de poca fe, le dice Jesús a los discípulos,
Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Acá Jesús estaba en esta situación en la barca con los discípulos, se levanta una tempestad muy fuerte, la barca está por sucumbir y los discípulos y los timoneles estaban tristes y angustiados porque su vida corría peligro, y Jesús en ese momento estaba plácidamente dormido sobre un recado. ¿Quiénes vivieron la tormenta de hace 3 días atrás? Con viento, lluvia, piedra. A nuestra hija le rompió el techo de policarbonato. Una tormenta terrible. A muchos los despertó. A algunos los despertó porque le rompió algo en la casa. Yo dormí tranquilo, ni me enteré. Jesús estaba así, piola, descansando, durmiendo, cansado del Evangelio. Y así que lo van a llamar a él, lógico. ¿Cómo se te ocurre dormir en una situación así? Y ahí lo que Jesús estaba esperando, que ellos con fe reprendieran los vientos y las olas y los calmaran. Por eso les dice, hombre de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Es el miedo el que apaga la fe, el temor el que apaga la fe. ¿Será que puedo intervenir en esta necesidad que tiene mi vecino, que tiene mi familia, alguien? El temor también es una descomposición del corazón, atrae lo demoníaco de la misma manera que la amargura, el odio y el rencor. ¿Cómo saben las moscas dónde hay carne en descomposición? ¿Cómo lo saben? ¿Por qué? Por el olfato. Uno hace su asadito y al rato empiezan a venir las moscas. ¿Por qué? Porque huelen carne. Hermanos, el temor también emite algún olor, por ponerle una forma, un olor similar, que combate la fe. Como la fe, el temor es sustancia en el ámbito espiritual. El temor en el ámbito espiritual se conoce y tiene efecto. Y Satanás se da cuenta cuando estamos temerosos. Pero cuando tenemos fe, Satanás no puede hacer absolutamente nada porque no le damos lugar ni excusa. El temor se convierte en la respuesta de nuestro corazón cuando no aceptamos lo que Dios nos dice. Oídos para oír el mensaje de nuestro Dios. La fe nos da poder, la fe toma lo que está a nuestro alcance y lo hace real y se mueve en el ámbito del reino de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos como iglesia decidirnos con fe a entrar bajo la unción del Espíritu Santo y compartir con otros los beneficios del reino de nuestro Dios. Ponete de pie ahí donde estás. Cerra tus ojos. Y preséntate delante del Señor. Yo no quiero que Dios un día me diga, Carlos, hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? No quiero que me diga eso. Quiero ser un hombre de fe. Un hombre de convicción, un hombre que entiende el reino en el cual Jesucristo me puso
a través de su entrega en la cruz. Preséntate delante del Señor. Por ahí no entendías lo que significaba el reino de nuestro Señor Jesucristo. El poder que hay en Cristo Jesús, en su ámbito, en su reino. Él gobierna. Y va a llegar un día en que toda nación reconocerá el señorío y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino solamente a ser nuestro Salvador, Él vino a ser nuestro Señor y nuestro Rey, bajo toda circunstancia. ¿Sabés que cuando hay pereza en las cosas de Dios pueden pasar dos cosas? Una, que no lo hayas conocido, y otra, que te dejes estar y empieces a atender otras cosas, siendo salvo, atender otras cosas que no vienen de parte de Dios. El mundo invisible de Dios tiene plena influencia sobre lo visible. Por eso cuando hay enfermedad oramos para que haya sanidad. Por eso cuando hay un quebranto económico, en el reino de Dios hay prosperidad. Por lo tanto, cuando hay quebranto económico, si traemos esa situación delante de Dios, Él obra para nuestro bien, para salir adelante. Cuando hay personas por quienes estamos orando para que conozcan a Cristo, el mundo invisible de Dios que tiene influencia sobre esas personas empieza a obrar en ellos para que se entreguen a Cristo Jesús. Si el reino de nuestro Dios se ha acercado, lo que vos y yo tenemos que hacer es extender nuestras manos y acercarnos a ese reino para vivir en la plenitud del Espíritu Santo. En el reino de Dios se vive en santidad. En el reino de Dios. Dejando que su gobierno cubra todo nuestro ser, todas nuestras cosas. Nuestra familia, nuestra economía, nuestros sentimientos, nuestros planes. ¿Qué es más importante, tu trabajo o Cristo Jesús? ¿Qué es más importante, tus estudios o el reino de Dios? ¿Qué es más importante, tu salud o el reino de Dios? Entregate por entero a Cristo Jesús. Aunque tal vez hacen varios años que conoces a Jesucristo, no es nueva la palabra de Dios en tu agenda. Pero si el Señor te está mostrando hoy que des un paso más y con un corazón arrepentido, un corazón deseoso de Dios, con una búsqueda genuina de todo tu ser, entregale a Cristo Jesús ese corazón. Decile a Dios: Señor, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, porque quiero andar en tus sendas, quiero andar en tus caminos,
Quiero moverme en tu reino, entendiendo lo que significa y poniendo en práctica lo que Jesucristo vino a hacer sobre la tierra. Quiero vivir esa dicha que Jesucristo proclamó para el hombre y la mujer que le ha entregado la vida a Cristo. No quiero vivir una vida de cristiano empobrecida, sin gozo, sin alegría. Quiero vivir la dicha de saber que el reino de los cielos me pertenece, saber que cuando hay llanto, hay tristeza en mi corazón, tener la seguridad que voy a ser consolado. Quiero tener la dicha de las personas humildes porque voy a recibir la tierra como herencia. Todo eso que Dios me ha entregado lo voy a poder disfrutar. Decirle al Señor: Señor, quiero tener un corazón limpio porque así te podré ver a ti, Dios. Decíselo a Dios. Quiero esforzarme para que la sangre de Jesucristo limpie mi corazón, buscándote, rindiéndome a ti, Señor. Decirle: quiero disfrutar de tu reino. Quiero disfrutarte, Señor. Quiero servirte y testificar de ti por lo grande que has sido para conmigo. Yo quiero invitarte a hacer algo. No les voy a pedir que pasen al frente, pero les quiero pedir que si en este momento yo quiero orar, están diciéndole al Señor: Señor, quiero tener ese corazón limpio para verte a ti, para conocerte más. Si le estás diciendo a Dios: te entrego todo mi ser, espíritu y mi cuerpo, levanta tus manos al cielo, hacelo ahora, en señal de rendición. En señal que le estás diciendo al Señor: yo quiero vivir en tu reino, disfrutarlo en plenitud, todo lo que está al alcance de mis manos, que Dios me estás entregando, lo quiero tener, no lo quiero perder. Quiero que sea mío, porque vos me lo estás entregando. Padre, queremos hacer las cosas sobre la faz de la tierra como en el cielo. Todo lo bueno del cielo queremos aplicarlo aquí a nuestras vidas y utilizarlo para el bien de otros en esta tu tierra, el lugar que nos has dado. Padre, bendecí a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Bendícelos, Señor. Queremos agradecerte, Dios mío, porque cuando viniste a este mundo, trajiste contigo tu mundo. Ese mundo donde hay sosiego, donde hay fe, donde hay esperanza. Ese mundo que nos trae bendición, nos ayuda a seguir adelante con esperanza, sabiendo que algo grande nos espera en el cielo. Ayúdanos a caminar contigo, Dios. Ayúdanos para dejarnos aconsejar por ti, Dios, en las distintas cosas de la vida. Y si hay alguien en este lugar que aún no conoce a Cristo Jesús, yo te quiero invitar ahora a que te rindas al Señor Jesucristo de corazón. Si no conoces a Cristo Jesús, lo que te está separando de Él es el pecado. Es una vida sin Dios.
Y yo te quiero invitar ahora a que recibas a Cristo en tu corazón, reconociendo que eres pecador o pecadora y diciéndole a Dios: Señor, quiero salir de esta vida de pecado, quiero salir de esta vida de soledad, quiero salir de esta vida de confusión y recibirte a ti como mi Salvador personal. Todos somos pecadores, todos. Pero hay pecadores que fueron redimidos, rescatados por Cristo Jesús. Y hay otros, por no recibir a Cristo en su corazón, siguen esclavizados en el pecado. Pero si no le conoces, hoy Jesucristo te está ofreciendo la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y recibir a Jesús es confesar y arrepentirse de los pecados. Todos estamos con los ojos cerrados. Nadie mira a nadie. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿En este momento estás dispuesto a recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal porque aún no le conoces y quieres conocerlo? Si es así, levanta tu mano bien alta porque yo quiero guiarte a orar para que recibas a Cristo en tu corazón. Levanta la mano sin temor, nadie te va a estar mirando, criticando. Simplemente la realidad de Cristo Jesús quiero que sea manifiesta en tu vida en esta hora. Y repetí conmigo para rendir tu vida a Cristo. Dios y Padre que estás en el cielo, repetí conmigo: Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante tuyo, reconociendo que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no te agradaron, que me hicieron mal a mí y le hicieron daño a otros. Padre, yo reconozco que Jesucristo murió por mis pecados. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. En esta hora te entrego mi corazón. Te pido perdón y te ruego que me bendigas y me ayudes a caminar contigo. Padre, te doy gracias por rescatarme de esta vida de pecado. Te doy gracias por Jesucristo, mi Señor, quien tomó mi lugar en esa cruz. Hoy te digo, perdóname, Dios, y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, para que pueda crecer y pueda con fe vivir de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Señor, bendecí mi vida y bendecí también a mis seres queridos. Y dame la posibilidad de hablarles a aquellos que aún no te conocen. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre bueno. Sí, Señor. Te alabamos y te honramos.